Hay algunas frases que ayudan y mucho a entender qué es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, el anciano no es un extraterrestre, el anciano somos nosotros dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Esta es una de las varias. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos para abrir un programa especial. 16 minutos van de las 5 de la tarde en esta jornada, domingo 26 de junio de este año 2016. Carlos Condesa en la puesta al aire. Y como lo anunciábamos en esta semana, vamos hoy a tener, de aquí en más y hasta las 19, un espacio dedicado al adulto mayor, a los ancianos, a reflexionar desde distintas perspectivas y sobre todo también a escuchar y tal vez a sorprendernos con algunos datos que podemos estar compartiendo, haramos, dijo el mosquito, que pueden estar ustedes compartiendo y que en definitiva también lo que nos va a aportar es luz sobre un tema mucho más complejo de lo que uno se imagina. Y de hecho eso, cuando yo estaba preparando este encuentro y estaba leyendo material que me enviaron, me quedé con esa sensación, un tema más complejo de lo que uno se imagina, y me sorprendí en muchas cosas que después lo vamos a ir viendo. Estamos con el profesor Miguel Pastorino. Él es docente de filosofía y ciencias de la religión, colaborador en el espacio Motivarte, y bueno, hace muy pocos días publicó un artículo en el portal Aleteia, donde también estaremos conversando sobre ese artículo. Pero también estamos muy bien acompañados, y ya ahora les voy a dar las buenas tardes. Alison Kennedy es licenciada en comunicación, especializada en el área de publicidad, máster en dirección y gestión de empresas. Ella es quien está trabajando en el anteproyecto de ley del Código del Anciano. Y Rosana Valmeli, licenciada en psicología, especialista en calidad de vida y creadora del espacio Motivarte para personas en etapa pre y post jubilatoria, que de hecho con Rosana el año pasado también tuvimos la oportunidad de conversar en algunas madrugadas. Bueno, darte la bienvenida a vos, Miguel, que sos parte de la casa también, pero a su vez también dar la bienvenida a Alison y Rosana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, todavía un poco afectado por el frío y gripes pasadas, ¿no? Pero de a poquito vamos recuperando la voz. Contento con todos estos proyectos porque de verdad con Alison y Rosana se están dando también muchas posibilidades de unir esfuerzos con otro montón de gente que en el país se están haciendo cosas, pero en forma muy silenciosa, muy humilde, y creo que está bueno, y sobre todo en los medios, que empiece a aparecer el tema, porque justamente un gran drama de la vida de la tercera edad es que se vuelve invisible en la sociedad, no queremos hablar. Y justamente que se puedan aunar esfuerzos, y esta posibilidad de estar acá, gracias a vos, Fabián, en este programa, es también la posibilidad de hacer un llamado a unir esfuerzos, a que uno no piense que hay expertos que cambian la vida del adulto mayor, sino que esto es una tarea de toda la sociedad. Y por eso me parece importante hablarlo, para que tomemos conciencia que cada uno desde su lugar no tiene que ser un experto, no tiene que ser un tema solo de los geriatras, o de los psicólogos, o de los legisladores, sino que es un tema de todos, ¿no? Yo creo que eso es lo lindo, y bueno, y gracias por esta posibilidad. Alison, bienvenida. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación a tu programa. Una licenciada en comunicación y máster en dirección y gestión de empresas, ¿qué tiene que ver con este tema? Bueno, te cuento, el Código del Anciano original lo redactó mi abuelo, quien era médico geriatra, junto con una colega de él, el doctor Antonio Ferrara y la doctora Delia Giudice. Ambos redactaron el código hace 25 años, en el año 1991, fue registrado bajo los derechos de autor, pero nunca pudieron darle el impulso político que el proyecto se merecía. Tuve la oportunidad de leerlo el año pasado cuando mi abuela me lo entregó, me pareció genial, y bueno, decidí hacer algo por eso, y acá estamos trabajando mucho para que salga un código. Interesante, entonces. O sea que viene por un tema de sangre, digamos. Sí, además que siempre me interesaron también, a mí en mi caso particular, los temas de la tercera edad, forma parte del Movimiento Nacional por el Bienestar del Anciano, y siempre tuve como que siempre me llamó mucho más la atención esos temas, fue como mi debilidad, por así decirlo. Bueno, bienvenida entonces. Bueno, muchas gracias. Y Rosana, como decíamos, que es psicóloga, está especialista en calidad de vida y creadora del espacio Motivarte
para personas en etapa pre y post jubilatoria. Bueno, Rosana, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Fabián. Yo decía que ya habíamos conversado sobre esta propuesta de motivarte, ¿no es cierto? Ya hace algún tiempo atrás, en la madrugada, en donde fuimos ahí también descubriendo toda una propuesta que iba surgiendo precisamente para estas etapas que son muy especiales, ¿no? Personas que están por jubilarse y después de jubilados, ¿no? Conozco mucha gente que no ve la hora en jubilarse, conozco gente que después que se jubila no sabe qué hacer, ¿no? Exacto, pasan las dos cosas. Uh-huh. Entonces, por eso la necesidad un poco de prepararnos para esta etapa. ¿Cómo se ha formado este equipo? ¿Cómo se fue dando todo esto? ¿Cuál es la génesis de esta realidad? Bueno, en realidad, a nivel personal es un tema que siempre me interesó y bueno, y lo vengo trabajando a nivel empresarial y justamente detectando la necesidad en todo lo que es gestión humana, dentro de recursos humanos, la importancia de que las personas se preparen para la jubilación. Uh-huh. Bueno, intenté varias veces en la empresa en la que trabajo hacerlo y luego extenderlo a otras organizaciones y bueno, lo que me gustaba era poder escuchar de primera mano, o sea, de los protagonistas, qué era lo que sentían, cuando se estaba aproximando esta etapa, ¿no? Cuál era lo que sentían, lo que les sucedía, esto de, tengo pila de ganas de jubilarme, pero cuando llega el momento después como que me da un poco de miedo porque el corte es abrupto y no hay marcha atrás. O sea, una vez que me jubilo de ese lugar, no tengo la posibilidad de volver. Y bueno, desde ahí, y siempre me interesó la parte del adulto mayor, y bueno, me fui entusiasmando con un montón de cosas, y bueno, con Miguel empezamos a intercambiar ideas, y bueno, luego conocí a Alison, que le hicieron una entrevista que leí con el tema del Código del Anciano y me pareció fabuloso, más viniendo de alguien joven también, que estaba interesada en este tema y bueno, como poder plasmar también esto más a nivel de un código, algo más de leyes, que quede como establecido, así como ahí está el Código del Niño, bueno, que pueda haber un Código del Anciano y bueno, nos pusimos en contacto y bueno, de ahí surgió este equipo. Antes de entrar en el tema de los ancianos y toda esta realidad, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es decir, ¿qué es lo que ustedes pretenden con este equipo y con todas estas propuestas que quieren llevar adelante? A grandes rasgos, luego vamos a ir viendo un poquito más detalladamente, pero a grandes rasgos, así a modo de apuntes, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Bueno, la idea un poco es concientizar sobre la temática y, como decía Miguel, trabajar por ello, ¿no? Y crear, por ejemplo, nuevas políticas sociales, ¿no? El hecho de que exista un código del anciano, por ejemplo, implica que, bueno, tener todas las normas ordenadas y además poder bajarlas a tierra, ¿no? Que se puedan implementar en la realidad y poder cambiar una realidad que a veces sufre de determinados abusos o maltrato. La idea es que valoremos más a nuestros adultos mayores. Un poco ese es el objetivo con estas instancias para poder concientizar. Por lo tanto, la realidad que nos dice que estamos muy mal con respecto a este tema. Sí, bueno, en realidad hay muchos frentes y vamos descubriendo que, por ejemplo, por decirte un tema del que podremos profundizar, ¿no? Las formas de maltrato, que no son muchas veces directas, físicas o psicológicas, sino a veces de omisión de asistencia. Y a veces no solamente hablamos de casas de salud o del ámbito profesional, hablamos de la propia familia. Eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Que la mayor parte del maltrato se da en el interior de la familia. Y a veces no está catalogado como violencia doméstica, y sin embargo es una forma de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, y allí hay un montón, ¿no? Pero obviamente, como bien decía Alison, hay muchos frentes. Obviamente que hay cosas que son a nivel político, Alison después podrá contar, pero ya ha sido recibida por varios legisladores para que tener en cuenta este tema, para que llegue, y esto a hacer ley también, a estar de alguna manera de un modo normativo, que pueda regir, que pueda de algún modo llevar a cosas concretas en nuestro país, que pueda obligarnos a cambiar en muchas cosas y a atender los derechos de los ancianos. Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, Fabián, que tienen que ver con lo que decía Alison del cambio de mentalidad y que tiene que ver también con lo que hablaba Rosana. Hay un tema educativo. O sea, a todos los ámbitos, con Rosana empezamos a crear seminarios y cursos para personas no solamente que están en etapa prejubilatoria, sino en personas que ya están jubiladas y que en esa etapa de la vida nadie les preparó para muchas cosas que les toca vivir en esa etapa y que nosotros nos preparamos de niños para ser jóvenes, de jóvenes para ser adultos,
pero no hay una escuela para envejecer porque hay miedo a la palabra, porque hay miedo al envejecimiento, porque tiene que ver con el miedo a la muerte, con el miedo a la limitación, con el miedo a la enfermedad. Entonces, como yo no quiero eso para mí, de eso no quiero hablar. Y cuando me llega la etapa, tengo una negación brutal. Entonces, tú lo decías, yo también voy a envejecer. Dios quiera, ¿no? Es decir, porque también hay gente que muere antes y no llega, ¿no? Pero, es decir, si queremos llegar a una vejez que tenga sentido, que valga la pena, hay que prepararla como tantas otras cosas de la vida. Y en eso hay muchos roles en la sociedad. Y por eso digo como que hay muchos frentes, hay mucho por hacer, pero creo que lo primero que podemos hacer, y ya lo estamos haciendo ahora en esto contigo, Fabián, es informar, crear conciencia, educar, formar, llevar a políticas concretas donde también las propias estructuras creen un cambio. Pero es preciso también crear un cambio de mentalidad, porque a veces tenemos nuevas estructuras, pero si seguimos negándolos, a veces igualmente hay cosas que no se cambian, ¿no? Yo les decía hoy que me llamaba mucho la atención el hablar de la violencia que viven muchos ancianos en la propia familia. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, que muchas veces no es física, porque es raro decir, bueno, uno a veces descubre en casas de salud que se maltrata físicamente, psicológicamente, pero ¿qué entendemos por violencia intrafamiliar? ¿Qué cosas como familia podemos estar haciendo y tal vez eso sea violentar a un anciano, y si a veces lo podemos hacer incluso sin darnos cuenta? Bueno, el tema de la violencia es bien amplio, porque en realidad no es entendido solamente la parte física, va con lo que uno le puede decir, o sea, con los dichos, con los comportamientos, todo lo que es el abandono, la omisión de asistencia también en ciertos casos, el no escucharlos, de alguna manera ahí estamos siendo violentos con esa persona, ¿no? Y por eso es tan difícil también de que las personas a veces denuncien o se den cuenta de que están siendo violentadas. Esto pasa también en otros ámbitos. Según datos de la ONU, entre el 4 y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido algún tipo de maltrato. Y el 95% es intrafamiliar. O sea, estamos en un porcentaje alto y en Uruguay también la mayoría de los casos de maltrato que han llegado al MIDES se producen dentro de la familia, es decir, por un hijo, por un sobrino, por un nieto, no necesariamente una violencia física, pero la que más se ve es la psicológica. Sí, también hay que incluir allí, por ejemplo, Fabián, cosas que a veces las escuchamos como anécdotas, pero son más frecuentes de lo que creemos, con lo que tiene que ver con el abuso financiero, por ejemplo, ¿no? El uso y abuso de los bienes de las personas mayores, que además acá se da también como la violencia. Claro, a veces los mayores nombran un apoderado, por ejemplo. Claro, ¿no? eso ahí estamos hablando de abuso. Sí. Claro. Y de hecho hay muchos casos que han salido a la luz en la opinión pública de estos abusos. Porque, de hecho, por ejemplo, hay personas que cuando llegan a esta etapa de su vida, psicológicamente comienzan a sentirse una carga, un estorbo. Lo dicen. Ya nadie me visita, yo me volví más lento, me volví torpe, o sea, empiezan a verse a sí mismos de un modo tan negativo que cuando los demás se lo dicen o se lo hacen sentir o se lo llevan puestos, no lo ven como maltrato, porque el propio adulto mayor se siente tan mal, como suele pasar para mí, no sé, como analogía con la violencia doméstica. Cuando la mujer es maltratada, piensa que tiene la culpa y casi que merece la paliza, ¿no? O el maltrato psicológico. Entonces por eso no lo denuncia. Y muchas veces el adulto mayor se siente tan poca cosa, se siente tan estorbo, se siente tan mal, se mira en ese espejo negativo que los demás, incluso cuando le destratan, no lo ve como maltrato. Incluso cuando se apoderan de sus bienes, dice, bueno, pero ya está, ¿yo para qué quiero? Y en realidad son sus derechos, ¿no? Entonces, hay un montón de temas con el tema de salud, de la alimentación, de descuidos. Por ejemplo, hay gente a la que no le dan de comer, porque necesita, por su dependencia, una atención sistemática, y si no se la das, la estás maltratando. Por ejemplo, el caso de los cuidados, si la persona no está preparada, y a esa edad, por ejemplo, hay ciertas formas de demencia senil y demás, si vos no tenés preparación para atenderlo, no pones a alguien preparado, el destrato es mucho mayor, porque las personas que no tienen capacitación, la paciencia les dura 10 segundos, ¿no? Entonces hay un montón de problemáticas que se dan a la interna de la familia. Tú decías, no son conscientes, claro, porque nadie te preparó tampoco. Y después aparecen otros temas que son culturales, ¿no? Es decir, cuando se ve al otro, al más vulnerable, como una carga, como algo que me estorba, bueno, cuando yo permito generar ese valor o ese antivalor, bueno, entonces obviamente ahí sálvese quien pueda, ¿no?
Y ahí todo el mundo tiene miedo a llegar a esa situación. Sí, también otro dato que es importante que estuve leyendo de Naciones Unidas, que lo que dice que también las leyes de los gobiernos son incompletas e incoherentes con respecto al maltrato, o sea, no queda muy claro qué es maltrato, como tampoco yo a veces pregunto, digo, ¿cuántas personas saben si sufren un tipo de maltrato, a dónde tienen que llamar? Yo estaba pensando eso ahora. ¿Qué teléfono? ¿Quién las atiende? ¿Quién las contiene? ¿Quién le dan? Existe en el MIDES un teléfono, hay uno fijo y un celular, pero como que me da la impresión como que hay falta de difusión sobre este tema. Primero, como decía Miguel, definir, bueno, qué es maltrato para que la persona pueda entender. Y insistir sobre este tema y hacerlo un poco más viral de alguna manera para que llegue a estas personas, porque la gente mayor presenta muchas resistencias a la hora de denunciar, justamente porque se ven como invisibles y aparte porque el tema de la vejez es un tema tabú, es un tema que no se habla, porque no nos gusta, como decía hoy Miguel al comienzo. Entonces, bueno, la ONU hace bastante hincapié en esto, en que los gobiernos son insuficientes con respecto a todo lo que es el maltrato y el abuso. Y frente a todas estas realidades, o parte de lo que ustedes han puesto aquí, que deben ser también mucho más complejo, también existe justamente esto que vamos a ir conversando ahora con Alison, claro, que tiene que ver con el código del anciano, claro, ¿no? que justamente el código, o sea, el objetivo del código es la defensa y protección de las personas de la tercera y cuarta edad. O sea, como que sea esa tabla de salvación por la cual ellos, a través de esto, sepan a dónde recurrir y cómo actuar. ¿Va por ahí? Claro, exacto. Bien, pero si les parece hacemos la primera pausa y a la vuelta vamos a conversar un poquito sobre el código, que nos vayas contando de qué se trata, cuál es el contenido, qué cosas podemos destacar. Y bueno, y seguimos adelante. Recuerden, 099-120-770 para los mensajes de texto. Graciela San Ramón dice muy bueno el programa, bendiciones a todo el equipo. Hacemos la pausa y continuamos. Señores, 40 minutos van de las 5 de la tarde, programa especial dedicado a los ancianos en esta realidad tan compleja, que bueno, trataremos de aproximarnos, evidentemente que el tema no se agota ni mucho menos, pero sí por lo menos ir tirando apuntes sobre esta realidad. Y estamos con la licenciada en comunicación Alison Kennedy, con la licenciada en psicología Rosana Valmeli, con el profesor Miguel Pastorino. Así que con ellos conversando, vamos a ponernos al día con algunos mensajes. Yo tengo algunos por acá, Miguel, y vos tenés otros, ya te agarramos para laburar en esto también. Dale. Ya que no está María hoy. Bueno, yo te decía por acá, mirá, hola, doy clases de tango. Tengo un grupo entre 70 y 80 años de alumnos y alumnas. Si les sirve mi experiencia, me gustaría que se conecten conmigo. Así que bueno, queda acá, y después yo les paso el teléfono de alguien que da clases de tango a grupos de personas entre 70 y 80 años. Estela de Cufré dice, para mí son muy importantes los viejitos. Cuidé a mi papá hasta casi los 93 años. Si lo volviera a tener, lo volvería a cuidar. Ahora cuido a mi mamá que tiene 82 años. También los está escuchando mi amiga Luisa Nueva Albesia. Les mando un abrazo fuerte. Estela, entonces, de Cufré, mamá de Rosa. Bendiciones. Muy bien. Y por acá dice, la violencia intra y extrafamiliar crece exponencialmente porque va en caída libre el amor al prójimo y por ende la consideración, la valoración que conforman el respeto por el otro que es mi congene. Dice, bueno, muchos no aman, no consideran eso. Excelente programa. ¿Cómo podemos ayudar? Una vecina muy querida de 83 años tiene pensión de 8.000 pesos y no puede conseguir dónde vivir. Somos oyentes de la radio y del programa. Padre Fabián, Teresa y Lucy del barrio Villa Muñoz. Y Miguel, ¿vos tenés algunos mensajes ahí? Sí, alguien envió al comienzo, dice, muchas gracias por acordarse de nosotros, porque pocos se dan cuenta que también van a envejecer. La juventud no es eterna.
Bien, tal cual, ¿no? Un poco lo que decíamos. Y después llega otro mensaje que consulta, dice, tengo 72 años, hace 4 años que me caí, tuve triple fractura, con 72 años, fui a la sociedad cuando ya habían terminado de atenderme, para no molestar a mis hijos, porque sé cómo es, que avisé si me podría venir alguno a acompañar. La respuesta fue, ¿para qué me precisás si estás en la sociedad? Dice, esta es solo una muestra de los tomos que tendría para escribir. Dice, ¿esto es maltrato? Pregunta. Bueno, yo creo que, claro, acá lo que tenemos es algo que se ha generalizado, que es lo que decía la otra oyente, ¿no? La falta de caridad, ¿no? Que empieza por casa, ¿no? Porque yo no sé, claro, cuando se habla de violencia psicológica, es cuando es sistemática. Cuando es permanente, ¿no? Cuando se habla de un cuadro es porque permanentemente te están maltratando. Que un día alguien estuviera enojado y te hablara mal no es maltrato. No, tiene que ser repetitivo. Sí. Exacto, tiene que ser sistemático, ¿no? Tiene que ser repetirse, en el tiempo, prolongarse. Pero obviamente que esto a lo que refiere es algo que se está generalizando y es, que de repente lo hablamos más adelante en el programa, que es una conciencia cada vez más individualista y egoísta, donde el otro es una molestia. Donde nos cuesta cada vez más amar. Evidentemente que duele eso también, ¿no? Por Más allá de que sea puntualmente única vez y tal vez no vuelva a pasar, qué sé yo, pero no deja de doler. No, igual. y sin duda por todo lo que como padres nos dieron a los hijos, entonces también esperan de alguna manera una retribución cuando ellos se encuentran en una etapa más vulnerable. Creo que acá es el tema es de cambiar la percepción social sobre lo que es el adulto mayor, o sea, tenemos que, justamente creo que con esto es cambiar un poco lo que es el adulto mayor y, como yo digo, a veces poder hacerlos más visibles y no tan invisibles, o sea, estar más atentos los hijos. Creo también habría que educarnos también a nosotros cuando nos piden, ¿no? Porque a veces estamos tan a las corridas que creo que no entendemos sus necesidades. Ya la palabra pasivo no me gusta. No, pasivo mucho, es horrible. ¿no? Y sin embargo es una cosa que a veces generalizamos. El jueves pasado en el programa, en la tarde, justamente la psicóloga Alejandra Fernández estuvo abordando este tema. Y una cosa que ella decía me llamó mucho la atención, daba un dato interesante, que una persona cuando se jubila tiene un promedio de 20 años por delante. Claro, pues la expectativa o sea, hay de vida... mucho tiempo, ¿no? Claro. La expectativa de vida en Uruguay, el promedio es de 77 años. O sea, somos el primer país de América más envejecido. Desde ahí que, bueno, evidentemente esto se espera que siga en aumento. Lo bueno es que como sabemos que es una problemática desde el punto de vista problemática, ¿por qué? Porque hay que abordar todos estos temas que estamos diciendo y que algunos se hacen y otros no. Lo bueno es que podemos pensar en políticas y en soluciones y en planes de acción. A veces hay otras cosas, como pasan catástrofes a nivel de ambientales, que no las podemos prevenir. Esto nosotros ya sabemos que no va a parar, o sea, la expectativa de vida va a seguir aumentando y la gente cada vez va a vivir más. Claro. Hasta el fondo internacional FMI ya está pensando como que es un problema financiero el tema del envejecimiento, porque no se puede detener. Sí, de hecho, cuando Naciones Unidas declaró el Día Mundial no contra el Maltrato el 15 de junio en el 2012 contra el adulto mayor, una de las cosas que se hacen son estimaciones. Se dice que para el 2050 se calcula que el 20% de la población mundial tendrá más de 60 años, y sabiendo que además tendemos a vivir cada vez más por la calidad de vida. Claro, por eso es importante valorarlos y cuidarlos, ¿no? Y de hecho con los chicos comenzamos una campaña para el Día de Toma de Conciencia del abuso y maltrato en la vejez, que era con el hashtag valoralos, y al cual se sumaron muchos comunicadores, jugadores de fútbol, famosos, políticos, muchísima gente. Desde sus casas también nos empezaban a mandar las fotos. Fue algo que se viralizó a través de las redes, un poco también para apoyar esta causa de toma de conciencia. Alison, y para dar respuesta a los problemas que se plantearon en el bloque anterior, yo te decía, bueno, tal vez el código del anciano puede aportar y mucho. ¿Qué es el código del anciano? Bueno, justamente, como les contaba, es una inquietud que surge hace tiempo, ¿no? Por dos médicos geriatras, uno de ellos mi abuelo, el doctor Antonio Ferrar y la doctora Delia Giudice, que tenían conocimiento sobre muchos casos, bueno, muchas situaciones en las cuales las personas de la tercera edad eran maltratados, insultados, despojados de sus bienes materiales, agredidos físicamente, y bueno, justamente lo que busca es la defensa y protección
en sus derechos, en su calidad de vida, en honor y libertad de las personas de la tercera edad y cuarta edad, ¿no? Porque hoy en Uruguay tenemos una cuarta edad también definida. Cuarta edad. Es importante bueno, que exista un código del anciano en nuestra sociedad y que demos el ejemplo y ser innovadores también en este tema, porque hasta donde es de mi conocimiento no existe otro código igual a nivel mundial, ¿no? Es un dato que no es menor, ¿no? Sí, y justamente la idea es, bueno, también ayudar y defender al adulto mayor que se encuentre marginado o desprotegido, ¿no? Y o sea que digamos que ahí puede encontrar las respuestas a todas estas interrogantes que pueden ir surgiendo en la propia persona, ¿no? claro, y bueno, además también es importante tener en cuenta, como veníamos diciendo, que hasta para el 2025 va a haber un alto índice, hay una realidad que es la prolongación de la vida adulta. Entonces ahora también estamos actualizando lo que es el código, porque debido a que pasaron 25 años le estamos realizando unas breves actualizaciones, pero el código original lo hemos entregado a determinados políticos en el Parlamento. ¿Y por qué pasa 25 años? Como que duerme esto. Bueno, te cuento, ellos en su momento trataron de darle un impulso político. Esto llegó a manos de políticos hace 25 años. Pero bueno, supongo que al igual que otros proyectos no fueron aprobados. Sí. O no fueron aprobados por diferentes temas, no sé. Sé que tuvieron contacto, pero bueno, no llegó a cumplirse en su momento. Fue súper visionario y de hecho lo sigue siendo hasta el día de hoy, si no, no estaríamos acá hablando de este tema. Claro, porque hace 25 años yo creo que no era tan común hablar de violencia hacia los ancianos, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ve que en realidad es que sí estaban presentes. Igual, claro, por eso ellos habían detectado eso y detectaban como que en un futuro no muy lejano que eso iba a empezar a suceder cada vez más. Claro. Y bueno, un poco así es como se llega a la creación del Código del Anciano, que justamente lo que propone es una gerocultura, ¿no? Porque bueno, los médicos geriatras, como eran los autores originales del código, le llamaban geronte, ¿no? Al adulto mayor. Un poco justamente viene a promover la gerocultura, a incentivar, a valorarlos, ¿no? Justamente a generar esos valores en torno al adulto mayor. O sea que, ¿cuál es el proceso actual del código? ¿Cómo viene cómo venís en este trabajo? Digo, ¿ya está en el Parlamento? ¿Se está estudiando? Bueno, te cuento. El primer paso que di con el código fue realizarle las 130 copias para irlos entregando a cada legislador y contarles que se había realizado un código del anciano. Afortunadamente, bueno, me recibieron varios, de los cuales estoy muy agradecida. Me recibió la diputada Gloria Rodríguez del Partido Nacional, quien tiene una debilidad muy grande por estos temas, se interesa mucho. Me recibió el senador Amorim, también me recibió el senador Pablo Mieres, me recibió la diputada Cecilia Botino del MPP, me recibió el diputado Pablo Audala, quien o sea, también entonces, como ven, es algo que es un tema que no es político partidario. Claro, o sea, es un interés general que trasciende también, ¿no? Y está bien. Y si yo te dijera, bueno, a modo de resumen, ¿cuál es el contenido del código? ¿Qué es lo que podemos, simplemente a modo de pantallazo, obviamente porque no vamos a entrar en todo, qué es lo que podemos titular? Claro, como titular, es decir, porque muchos de repente están diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué dirá? ¿Con qué me puedo encontrar? Bueno, a modo de titulares, justamente porque lo estamos actualizando, la idea es entregarlo ya actualizado antes de octubre, pero los códigos originales se han repartido entre los legisladores de todos los partidos, como les he comentado, y bueno, obviamente que como todo proyecto va a requerir de alguna financiación, entonces un capítulo es de la financiación, claro. Pero más que nada habla sobre, bueno, la definición del adulto mayor, ¿no? Habla sobre el entorno del adulto mayor,
la parte familiar, cuál es el rol de la familia. Habla, bueno, de la protección legal y penal, de la vivienda, de la salud, de los derechos, ¿no? de los, bueno, sí, de los derechos enmarcados dentro de todos esos temas. A su vez, habla, bueno, de la creación de una universidad de la tercera edad estatal. Habla de la creación de comederos zonales, de la creación de clubes de la tercera edad. Habla de las casas de salud y de los centros diurnos, de los hogares de ancianos. O sea, habla de... O sea, se mete en los temas profundos, ¿no? Sí. Está bueno. Y bueno, además propone la creación de las casas habitación para aquellos que no quieran vivir solos y que prefieran vivir entre sus pares, que no es ni una casa de salud ni un hogar de ancianos, son como conglomerados en los cuales pueden vivir todos juntos, con determinados cuidados también. O sea que, bueno, puede ser muy interesante, puede ser un material que pueda aportar y muchísimo, sobre todo dar luz a un montón de cosas que están todavía como oscuras, ¿no? Claro, como agujeros ahí. Claro, aparte como lo estamos actualizando, la idea es justamente, o sea, colocarle, proponer nuevas políticas y prácticas sociales, y estamos en eso, ¿no? Pero el espíritu es el mismo de hace 25 años. Claro, la idea es mantener la misma línea sobre la que ellos trabajaban y a su vez incorporarle cosas para... O sea que, como vos decías, ¿no? Los autores eran visionarios, ¿no? Que en 25 años siga siendo actual, más allá de alguna modificación que tenga que recibir por lógica, habla de una realidad que bueno, que primero, digo, estaba muy palpable en ese sentido, ¿no? De lo que podía ir surgiendo y lo que va a seguir surgiendo. Sí. Con respecto a la realidad de los ancianos y los datos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y justamente por eso mismo me gustaría contar con el apoyo de los partidos políticos, y obviamente que alguien lo va a tener que hacer ingresar, ¿no?, a las cámaras. ¿Ese es el próximo paso? Sí, pero bueno, espero que sea un tema de interés general, claro, en materia de lo que es toda la sociedad, ¿no? Por eso clave la difusión también, ¿no? Claro, y por eso me parece muy importante también el rol de Miguel y de Rosana en este tema, ¿no? Porque toda la parte... Yo tengo como el código con la parte legal y cómo bajarlo, pero ellos me están ayudando a mí también con todo lo que tiene que ver, bueno, en materia de... En el campo, digamos. Claro, de... Sí, yo creo que con los proyectos de formación y de concientizar, sí, claro, ¿no? Y de cambio cultural, que eso... Un tema que se ha manejado acá, en algunos casos recién lo han dicho varias veces, es la necesidad de un cambio de mentalidad con respecto a este tema, Miguel. Vos insististe en esto. ¿Qué quiere decir esto de un cambio de mentalidad con respecto al tema de la vejez? Yo creo que afecta a la vejez y a todo, ¿no? Es que a veces nosotros hoy en día, en muchos ámbitos, estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, ¿esto qué es? El problema de la vejez, bueno, un problema económico, seguridad social, un problema político, pero eso hace que olvidemos que vivimos en una cultura concreta, que tiene un paradigma concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo miro la realidad con unos lentes y a veces no soy consciente que lo miro con esa realidad. Y un elemento que el Papa Francisco ha dicho más de una vez, y ahí me ha llamado la atención, él habla de la cultura del descarte. Parece una simple palabra, pero ¿qué está diciendo? Que ha colonizado nuestras mentes una mentalidad que viene del ámbito de la economía, del mundo de los negocios, que es que todo se empieza a transformar en un objeto, en un producto de consumo, en una mera transacción. Cuando yo al otro, a mi amigo, al vínculo, la pareja, lo uso y lo puedo tirar, y se mira todo con los valores del mercado. O sea, lo que pasan a ser valores, por ejemplo, es la productividad. Entonces, como el valor es la productividad, lo que no produce no vale, automáticamente. De hecho, hay gente que te dice, yo lo he contado 1000 veces porque me impactó y lo repito en todos lados, ¿no? Cuando una persona te dice, dejé mi pareja porque no me era productiva en la relación. ¿Pero qué era? ¿Una empresa o un vínculo era? O sea, el amor no tiene que ser productivo, el amor tiene que ser fecundo. La fecundidad no tiene nada que ver con la producción. Porque ser fecundo, y no tiene nada que ver con un tema biológico, tiene que ver con dar vida en lo que vos hacés. Entonces, una vida es fecunda justamente si da frutos, es decir, si es una vida que vale la pena ser vivida, pero no que si produce o no produce. Entonces, claro, para mí no es una mala palabra de repente decir algo que tenga que ver con ser activo o pasivo, ¿no?
salvo que yo esté dentro de un paradigma donde es valioso ser activo. Pero en otras culturas, la pasividad, la serenidad, la paz es un valor mucho más alto que el hiperactivismo, ¿no? En otras culturas el anciano es una persona muy valiosa porque es una persona que tiene virtudes que solo se le dan a una persona muy adulta, que un joven no las puede tener naturalmente. Por ejemplo, la serenidad, la paciencia. La paciencia viene del griego, una palabra griega que significa soportar, que significa justamente sostener, y una persona que tiene años tiene la fuerza y la dureza para sostener a los más débiles. ¿Cuántas veces los ancianos son los que dan los mejores consejos? ¿Por qué? Porque tienen más años de vida. Ojo, alguien puede ser un anciano y obviamente también ser inmaduro, ¿no? El tema es si estas virtudes se cultivan y se enseñan a cultivarlas en la vida, en la juventud, en la ancianidad son un tesoro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuestra cultura no valora al anciano? Porque para mí estamos dentro de un esquema cultural donde vale lo que produce. Y por lo tanto, el propio anciano dice, yo no sirvo para nada. Porque él también es víctima de esa mentalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar la mentalidad. Decir, no, vos no valés por lo que haces. Vos valés por quién sos. Yo no valgo por lo que hago, ni por la cantidad de las cosas que puedo hacer. Porque si yo me acostumbré a que yo valía como persona y mi autoestima valía, porque todos me llamaban, porque yo hacía 500 actividades y ahora el físico no me da, yo siento que valgo menos. ¿Por qué? Porque estoy preso de esa mentalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar la mentalidad y a descubrir que valgo desde otro lugar y que hay otros valores, bueno, ustedes saben, ¿no? En cuántas culturas, y en la nuestra hace siglos, el anciano era muy respetado porque era intocable, porque es la persona que tenía una profunda experiencia de vida, y la memoria del pueblo estaba ahí, la memoria que nos salvaba cuando vivíamos ahogados en el presente, era el tipo que tiene historia para contar, era el que nos narraba el sentido de las cosas. Hoy no hay eso, y es más, me ha pasado incluso hablando con gente mayor, de acompañarlos, que te dicen, ay, pero mi nieto es muy inteligente, ¿yo qué le voy a enseñar si anda volando con el celular, con la tablet? Y vos decís, pero a ver, señor, el niño anda volando con el celular, pero es un queso a la hora de salir a la calle. O sea, no tiene ni idea del mundo, de la vida, de los valores. O sea, usted tiene mucho para transmitir a sus nietos y a sus hijos. Mucho para dar. Seguramente usted no le enseña a manejar Twitter ni Facebook. Capaz que seguramente los nietos le van a enseñar a usted, pero hay otro montón de sabiduría y de conocimiento que hay que transmitir, pero que hoy está devaluado. Y que de hecho, increíblemente, Rosana lo podrá explicar mejor, pero en las empresas hoy se está buscando cada vez más esa sabiduría y ese talento de la experiencia que una persona joven no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que acá el tema tiene que ver con empezar a cambiar el modo de ver la realidad, porque así no solamente cambiamos el modo de ver al otro, al anciano, como verlo como alguien que, mejor no llegar ahí, sino cambiar incluso el modo de ver mi propia vejez. Exacto. Qué lindo es ver que si valoro la vejez del otro, empiezo a valorar la mía. De hecho, está estudiado que las personas que trabajan con personas ancianas y las destratan, muchas veces es una forma de negarse a lo que están viendo de sí mismos. Yo voy a ser así, no aguanto, me da miedo eso. Entonces, como eso me da miedo, lo destrato. Ahora, cuando yo lo abrazo, lo acepto, quiero eso, y me encantaría el día que llegue a ser anciano, a disfrutar de esa etapa de mi vida, también me vuelvo más cercano, cariñoso y transparente con el anciano. Hay un tema también de reconciliación con una realidad que no queremos ver, que no queremos visualizar. Entonces, por eso insistimos en que el tema educativo, educar, formar, a ancianos y a jóvenes, a empresarios, a los políticos, los educadores, o sea, todos tenemos que generar un cambio de mentalidad, porque de otro modo lo vamos a ver simplemente como una solución práctica a un problema que tenemos ahí y que lo tenemos que solucionar. Pero si seguimos mirando así, no cambiamos. Ahora, ¿y por dónde se empieza el cambio? Porque es cierto, necesitamos, pero habla de un cambio profundo, un cambio de paradigma, ¿no? Sí, en realidad yo creo que ahora lo que venía diciendo Miguel, el cambio va en uno, ¿no? Digo, cómo uno se ve para poder proyectarse, porque en la medida que yo, si yo pienso que solamente cuando sea joven, que no es eternamente, ¿no? Como una canción que dice jóvenes eternamente, no existe, de alguna forma yo me voy a poder proyectar de otra manera, porque si no yo voy a vivir al palo, como vimos ahora, estresados, con síndrome de burnout, la gente dice, porque yo me mato trabajando, hasta usamos palabras que son peyorativas, hablando supuestamente de algo del trabajo que nos dignifica y todo lo demás, pero es totalmente lo contrario, porque si no, no te irías a matar trabajando. Entonces, si yo pienso de que llegar a la vejez, que estamos hablando de 60, 65 años, ¿no?
Ojo, Sí. cuando hablamos de adultos mayores, Estás no hablando pensemos 90. en los 90. Claro. No, estamos hablando de que, se está manejando la Organización Mundial de la Salud, 65 años ya lo considera adulto mayor. Es una persona totalmente joven y activa. Entonces, si yo a esa edad ya me veo que voy a entrar en un declive en el cual no voy a poder hacer nada, ¿cómo yo los voy a tratar desde hoy en día a esas personas? ¿Qué valor, como decía Miguel, yo les puedo dar? ¿No? Eso. No, me voy a reventar en esta etapa que supuestamente es la mejor, cuando en realidad, el otro día lo hablamos en otro programa, y lo decía la conductora, es el momento de la cosecha, o sea, el tema de jubilación viene de júbilo, ¿no? De un momento de alegría, ¿no? De disfrute, de poder recoger todo lo que nosotros brindamos, ¿no? Y compartir con nuestra familia, toda nuestra sabiduría que hablaba hoy Miguel, la experiencia que tiene un valor que es incalculable, o sea, más allá que el conocimiento académico que tú puedas tener en una universidad. O sea, hay gente que nunca fue a la facultad, ni nunca fue al liceo, y algunos no terminaron la escuela, y yo a veces he conversado con ellos y te quedas boquiabierto de todo el aprendizaje y todo lo que tienen para transmitir. Me ha pasado tener personas en los talleres que no terminaron la escuela, pero la sabiduría que tienen es brutal. Entonces yo creo que primero el cambio va en uno, o sea, primero es cómo yo concibo la vejez, cómo yo concibo esa etapa y qué es lo que voy a hacer en ese momento, ¿sí? Y empezarlo a planificar y a pensarlo ahora, no cuando llegue ese momento. Vos sos consciente de que eso puede producir miedo. Por ejemplo, yo pienso, ¿no? Sí, porque está conectado con la finitud. Claro, hay también, tantas de personas manera. que no te dicen la edad, que tienen más operaciones que andan suelta la agarran. Parece que tienen 34 años y en realidad tienen bastante más. Entonces, es un miedo a envejecer. Totalmente, porque hoy lo que valoramos lo joven, ¿no? Lo joven por afuera, porque sabemos que la edad la tenemos igual, pues así podamos pasar por 1000 cirugías estéticas, o sea, la edad la tenés. Y eso no hay que esconderlo. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero que me escondan las arrugas, refiriéndose a la experiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso de estar permanentemente jóvenes responde a una necesidad que nos impone la cultura. Exacto, porque eso que está diciendo, perdón, ¿no? Pero hay un dato para mí que es paradigmático, y es que cuando antes la gente quería ser alguien, un ser humano realizado, quería ser un adulto. Y cuanto más adulto eras, más respetable era la imagen de la solidez, de la respetabilidad, el sabio. Ahora me van a escuchar, porque de joven nadie me escuchaba. Ahora no. Ahora resulta que el modelo de realización es el adolescente crónico, ¿no? Entonces, casi que a veces ves que de repente terminan queriendo imitar a los hijos o a los nietos, ¿no? Es decir, el modelo de persona feliz es un adolescente. Entonces, bueno, eso te habla de una sociedad también en algunos aspectos muy inmadura. Es decir, ¿por qué hoy la gente adulta le es difícil sostener decisiones, sostenerse en el tiempo? Vemos gente que decís con la edad que tiene, y mirá qué irresponsabilidad con el trabajo, pero si el modelo de vida es ser adolescente. Y sí, a veces ves padres que te dicen, un hijo de 2 años que no pueden con los hijos. Y la palabra adolescente es carencia. Adolece es que carece de algo, ¿no? Que todavía no está. Por eso el primer paso, Fabián, es ser consciente de cómo pensamos, para poder cambiar. Bueno, y un poco también el rol de los medios y de generar estas instancias de conciencia es fundamental. Como ustedes decían, el modelo actual es justamente ser joven y bueno y bello toda la vida, y un poco eso también es impuesto por los estándares de belleza publicitario que vemos hoy en día, ¿no? Claro. Por eso todos los medios en los cuales comunicamos tienen mucho que ver también y tiene mucha influencia. De hecho, con respecto al Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, se realizó una campaña publicitaria que es muy fuerte, ¿no? En la campaña se mostraban en diferentes casos de personas, de adultos mayores, en los cuales decía, por ejemplo, Inés ha dirigido su propio negocio durante 36 años. Hoy su opinión no cuenta para nada. La indiferencia hacia las personas mayores también es maltrato, no dejes que ocurra. Y así Claro. Varios casos. Por ejemplo, otro decía, Andrés se ha pasado toda la vida ahorrando,
pero hoy son otros quienes manejan sus cuentas. El abuso económico a las personas mayores también es maltrato, no dejes que ocurra. Por eso estas instancias también de toma de conciencia en campañas publicitarias tienen mucho que ver. Hay catarata de mensajes, es impresionante. Por ejemplo, nos vamos a la pausa ahora, pero a algunos les tiro, bueno, no consideran, no valoran, no respetan ni a los niños, ni a los jóvenes, ni mucho menos a los adultos mayores, olvidando que Dios mediante y felizmente vivimos más años que, ay, se me fue ahora, acá, a ver, acá está, más años que deben ser de calidad en todos los aspectos, porque somos un todo, nos dice este mensaje. Muchas gracias por estar, felicitaciones en este Día del Señor. Vivo en un hogar de ancianos, pago mi cuota, trabajo honorariamente, nos hacen sentir que molestamos, que para nosotros no hay tiempo ni dinero, que no respetan nuestra voluntad. Tengo el tesoro de una amiga que me hace mandados y me compra mis alimentos. Abrazo y oración, nos dice Susana de Malvin Norte. Bueno, acá hay un ejemplo en esto, ¿no? Alguien que nos escribe desde un hogar de ancianos que precisamente plantea esta dificultad, ¿no? Sí, llegan incluso varios. Alguien pregunta, buenas tardes, muy bueno el programa, ¿cuándo se comienza a ser anciano? Dice, los últimos presidentes terminan con 80, ¿no? Dice Walter. A ver, una cosa que no lo dijimos, y Rosana algo mencionó, es que después de los 60... se habla de varias etapas. No es lo mismo una persona con 60, 65, 70, 70 y largos, que es activa en muchas cosas todavía, que una persona de 80 y largos, que a ver, ojo, el otro día estuve con una persona de 94 años, que está mejor que yo. Sí. O sea, y voy a decir, ¿cuántos años tiene usted? ¿80? No, 94. Voy a cumplir 95. Yo quedé... Entonces, es decir, a veces se asocia también una situación de edad con una situación de vulnerabilidad que no siempre es. No. Exacto. Por acá dice, bueno, muy bueno el programa, ya sabemos todo lo negativo que trae la vejez, y se puede hacer ¿qué se puede hacer para mejorar? La iglesia, ¿qué puede hacer para ayudar? Qué bueno sería que los lugares físicos se adaptaran para tener a viejitos, etcétera, etcétera. Sí, la inclusión. La persona que maltrata, ¿tiene alguna pena? Tengo un caso muy cercano. Abrazo, soy Juan de Sarandí del G. Habría que ver, no sé, en este caso, cómo se define el tema de qué tipo de maltrato, ¿no? La persona que hace... Claro, él dice que conoce a alguien que maltrata a un anciano. Si pregunta si hay alguna pena para eso. Sí, en realidad hay forma de... yo al principio creo que dije, en el MIDES tiene un teléfono que yo no lo tengo acá, pero que recibe todo lo que son las denuncias de cuando hay maltrato. Sí, claro, o sea, es una pena como cualquier otro tipo de maltrato. Claro, todos los casos de abuso y maltrato están penados por el Código Penal, ¿no? Claro, pero además, en este caso, sí. Bueno, además que, por ejemplo, si vos en los casos de abandono a personas con discapacidad, ya sea un joven o un adulto mayor, eso también está penado y puede ser denunciado. O sea, por ejemplo, si vos abandonás a tu padre que tiene Alzheimer o alguna enfermedad de ese estilo, eso es penado por la ley. O sea, uno tiene que cuidarlo. También puede venir el hecho de la pregunta, no sé si es así, teniendo en cuenta lo que hablábamos de maltrato, que hasta ahora parecía que no era maltrato. Bueno, por eso está también... Claro, queda es un tema gris a veces y difícil de comprobar, sobre todo el psicológico, ¿no? Digo, sí para la persona que lo recibe, pero a la hora de hacer una denuncia... En esto creo que el código es clave, ¿no? Sí, claro, el tema de definir bien lo que hablábamos... Claro. Y lo que hablábamos de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Les parece? Hacemos una pausa y continuamos. Estamos en vivo, estamos en Radio Oriental conversando sobre la tercera edad, la ancianidad, junto con Rosana Balmelli, psicóloga, licenciada en comunicación Alison Kennedy, y el profesor Miguel Pastorín. Y un racismo solapado entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato. Señores, 18 minutos van de las 6 de la tarde. Se va volando el tiempo, ¿eh? Ya estamos en la última hora, casi en la última media hora del programa. De todos modos, sé que hay mucha gente interesada en que lo volvamos a repetir el programa. Hay unos mensajes que llegan en torno a eso porque quieren hacerlo escuchar a otras personas. Bueno, dice, por acá, varios mensajes, ¿no? Creo que somos la decadencia de la vejez.
no podemos desconocer esa realidad. Hablar creo que es fácil del adulto autoválido, que no precisa casi ayuda. También es bueno hablar del que necesita. Antes era toda una familia para un viejito. Ahora, por vivir más, hay más viejos y poca familia. Me gustaría ubicar esas empresas que habla el profesor Pastorino, que toman gente mayor, que no sea utopía, dice este mensaje, pero no hablamos de empresas que toman. Es más, eso sería algo interesante. No, lo que dijimos es que muchos están empezando a pensar y a darse cuenta de que hay mucha experiencia, mucho valor que se va, que se pierde. Pero bueno, capaz que de eso Rosana puede explicar mejor, porque ahora se están pensando iniciativas en esa línea. Sí, depende de la edad. Hay una ley que está del Ministerio de Trabajo, que vos después de jubilado podés volver a trabajar. Tiene una serie de condiciones, pero se puede también como el medio horario, ¿no? La gente se puede jubilar medio horario y el resto te lo paga BPS. Sí. Estoy al firme escuchando, ya que estoy con casi 61 años, estoy por jubilarme y por ahora tengo tanto por hacer. Solo le pido a Dios salud y tiempo. Bendiciones para todos. Gracias por ocuparse del tema. Saludos, Blanca, de 76 años. Otro de los mensajes. ¿Qué hay de bueno en ser anciano? Yo creo que tiene mucho, sobre todo lo que veníamos hablando, el tema de la experiencia y la sabiduría. Es lo que más me impacta y lo que más me deja en los talleres que damos en etapa de prejubilatoria, es todo lo que tienen para contar y toda esa experiencia que tienen acumulada, porque en realidad, que no la encontrás en ningún lado. Claro, porque en realidad cuando uno dice, bueno, me estoy poniendo, me voy a poner anciano, me voy a poner viejo, te dice. Sí. Estoy en los descuentos. Estoy en los descuentos. Sí, enseguida asociás con los achaques, yo no creo, o es difícil encontrar a alguien que diga, estoy deseando ser anciano. No, pero por todo esto que creo que es un tema cultural y hacia eso tenemos que ir, hacia cambiar. En otros países, por ejemplo, las mujeres como de 60 años, el otro día leía un artículo como que están luchando justamente contra todo ese paradigma de las cirugías, pero bueno, está bien la gente que se las quiere hacer, pero ella que no se la querían hacer, como reivindicando todo el tema de la edad, y bueno, así soy yo, el tema de la aceptación de cómo es cada uno, y la aceptación del paso del tiempo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y desde ahí creo que lo vamos a valorar. Nosotros, lo que contaba Alison, el hashtag que sacamos, que bueno, es valoralos, de alguna manera cuando nosotros, si valoramos a alguien, no lo vamos a tratar mal. O sea, está implícito en todo eso una cantidad de cosas que dejan de suceder. Yo creo que el sentirse anciano es el tema de la sabiduría y también la alegría de haber podido vivir y haber podido llegar a esa etapa de la vida, ¿no? Que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar. Sí. Ahora yo me traje una cita bíblica del libro del Eclesiástico sobre los valores del anciano. Está bueno recuperar una tradición judía y cristiana, ¿no? Y que tiene muchos siglos. Dice, qué bello adorno para las canas es saber juzgar y para los ancianos ser hombres de consejo. Qué hermosa es la sabiduría de los ancianos, la reflexión y el consejo de la gente respetable. Corona de los ancianos es una rica experiencia y su orgullo el temor del Señor. Bueno, y justamente transmitir esa sabiduría y esos conocimientos a las personas jóvenes, ¿no? En el ámbito, ya sea social, empresarial, que Rosana familia también está trabajando mucho ese tema. Y eso es un punto fuerte también a incluir acá en el código, ¿no? Sí. Que desde un punto de vista de responsabilidad social empresarial, que se transmitan esos conocimientos. Sí. Hay un tema que salió recién y que me parece importante también poder dedicarle un minutito más, sobre todo en tu caso, Rosana, es el tema de las empresas. El Estado y lo privado, ¿se viene preparando también para esta realidad? Para la realidad, tú decís, de preparar personas para esta etapa. Exactamente, desde ese punto de vista. Sí, se ve muy poco la conciencia de la necesidad, como yo decía hoy. Es parte de la gestión de recursos humanos, o de gestión humana. Para recursos humanos no me gusta para nada, pero es como se entiende. Es parte de la cultura productiva. Sí, en recurso con humano no pega, no me gusta, pero es parte de la gestión. En realidad, tomar esto, así como le damos una inducción a los que ingresan, después darles a aquellas personas que nos dejaron todo en nuestra organización, en nuestra empresa,
poder justamente darles una preparación para que tengan una salida con la mejor calidad de vida posible. Porque a veces también pasa que decimos, bueno, voy a tener mucho tiempo, pero ¿tiempo para qué? O sea, ¿en qué lo voy a ocupar? ¿Lo voy a llenar con un montón de cosas que me dan sentido a mi vida? ¿Están vinculadas con mi propósito? ¿O simplemente capaz que termino haciendo cosas de otros? ¿Sí? Puede pasar que me pase cuidando a mis nietos todo el día y no tenga ganas de hacerlo. O sea, a ver, ¿en dónde ocupo yo mi tiempo? Creo que eso es fundamental y es un tema a trabajar y a tratar en esto de prepararnos. Pero vinculado a algo que le dé sentido a mi vida. Yo hincapié en esto, en propósito y sentido de la vida. Ahí es donde hay que ayudar a preparar. Y después también las empresas, en las personas que están en la etapa prejubilatoria. Yo hace poco escribí un artículo que salió en el diario, que justamente hablaba de recuperar esta sabiduría antes que se fueran y dejarlas en la organización. O sea, de alguna manera que se las transmitieran a los más jóvenes. Todo lo que es el tema de valores, que lo pudieran dejar en las personas más jóvenes. Y lo otro que es divino de hacer, que hoy lo comentábamos fuera del aire, es trabajar qué bien que van los adultos mayores y los ancianos con los niños. Generar instancias de comunicación intergeneracional, tanto con jóvenes como con niños. Se ha comprobado en muchas investigaciones cómo esta interacción entre ambos genera bienestar tanto para el adulto como también para el enriquecimiento del niño. Sobre todo en lo que es valores. Yo creo que también, cuando hablamos hoy más temprano del maltrato, de alguna manera es algo de educar. Si yo quiero, o sea, yo tengo que empezar por mí y ser ejemplo, de alguna forma, ¿tá? Y en mi casa no tengo que hablarle mal si vivo con mi madre y que mis hijos lo vean, de alguna manera, porque después eso vuelve, después eso lo van a repetir seguramente conmigo o con otro adulto mayor. Lo que está diciendo no es importante, que la abuela se calle, que no, o el abuelo. Todas esas cosas hay que marcarlas y hay que educar, y ahí después nos evitamos también mucho maltrato. Evidentemente que toda esta realidad, en muchos casos, y tal vez a mucha gente le está sonando como cosas muy nuevas, ¿no? Porque partimos de la base de, un paradigma. Cuando uno llega a esa etapa de la vida, como decíamos, ya como que entra a jugar los descuentos y ese es el concepto y el criterio. No que hay toda una vida por delante por desarrollar, y como lo hablábamos también hoy, citando por ejemplo a Alejandra, que decía el otro día, hay como 20 años por delante, ¿no? No, aparte de otra cosa, que la persona mayor, o sea, cuando ya somos más adultos, somos como el final de esa generación. Entonces, de alguna manera, tampoco tenemos en quién apoyarnos. Porque lo que yo he notado mucho en los talleres es cómo las personas entre 60 y 65 años, los que perdieron los padres, sienten fuertemente la ausencia de sus padres. Como que necesitan contar con ellos de alguna manera. Entonces quedan ellos como final de generación y son ellos los que no tienen a quién pedirle un consejo, a quién recurrir de alguna manera. Entonces ahí genera también mucha soledad. Sí, se vuelve como, se genera mucha soledad ahí cuando son fin de generación. Es un tema también a abordar y poder entender. Sí, hay unas cuantas publicaciones en los últimos años que han salido sobre el arte de envejecer, ¿no? Sobre todo en el ámbito más bien de la espiritualidad y también de la psicología, ¿no? Creo que hasta Pilar Sordo sacó uno hace poco, sí, sobre no quiero envejecer, o no me acuerdo cómo se llama, pero son justamente porque para abordar el lado positivo, ¿no? Pero insisto, hay cosas que hay que cultivarlas desde ahora, desde antes, ¿no? Es decir, 10 años, 20 años, 30 años antes de llegar a esa etapa. ¿Por qué? Porque hay virtudes que si se cultivan, florecen en la ancianidad, pero si no se cultivan, es difícil que florezcan. Si yo toda la vida valoré lo productivo y no valoré lo gratuito, el distenderse, el estar sin tener que hacer algo, si no disfruté de la soledad, si no la valoro, si no valoro el silencio, si no supe ser paciente en las mínimas cosas, eso después no se desarrolla para un momento en el cual es el momento de florecer esas virtudes, ¿no? Por ejemplo, la soledad, que es un gran drama para muchísima gente, ¿no? Y sobre todo para el adulto mayor, ¿no? La soledad, si bien muchas veces se vuelve un calvario, hay testimonios de quienes han hecho de la soledad una posibilidad para una vida increíblemente maravillosa y fructífera, por ejemplo, de tiempo de reflexión, de tiempo de cultivo de la vida interior, porque a medida que se va deteriorando uno físicamente, interiormente, como decía San Pablo, uno va creciendo. Es decir,
va uno desarrollando un montón de cosas que necesitas soledad, silencio, tiempo para la lectura en otra profundidad. Un libro que lo lees a los 30 años, lo lees a los 60 y te dice cosas diferentes porque tu madurez es otra. Entonces no es un tema de llenarse el tiempo con nuevas actividades, porque en realidad es querer repetir lo viejo. Justamente cambiar de paradigmas, descubrir que es una etapa nueva, y como etapa nueva tiene tesoros nuevos que no están en la juventud, y que la juventud no los tiene. Entonces, cultivar esos tesoros a esa edad es también un aporte social. ¿Por qué? Porque también todas esas virtudes desarrolladas tienen mucho para enseñar. Pienso una, por ejemplo, no solamente la libertad. ¿Cuánto más libre no nos ha pasado nunca una persona grande que, como está más allá del bien y el mal, ya no le importa tanto el que dirán, la imagen, las expectativas, no le interesa. Por tanto, es mucho más libre de decir lo que piensa, de decir lo que siente. Tiene una libertad interior que el joven le envidia al adulto mayor, porque tiene una libertad interior muy grande. Entonces, tiene mucho para enseñar a esa edad, muchísimo. Pero claro, tenemos que educar en una mentalidad diferente, porque si no podemos tener también adultos mayores con la mentalidad de la cultura adolescente, lo cual es devastador para ellos también, ¿no? Por eso creo que hay que devolverlo. No sé si ahora, Fabián, o después, pero yo traje una canción del cantautor católico que es uruguayo, pero está en España, Luis Alfredo Díaz, que se llama Devuélveles la vida. Y esta canción él la compuso pensando en su papá, porque él justamente, su papá estuvo enfermo mucho tiempo, y cuando justamente él pensaba en esas personas que nos han dado su tiempo, nos han dado su vida, nos han dado su alegría, nos han dado muchas cosas. Ahora, obviamente, él dice, devuélveles la vida, como diciendo, bueno, devolverles un gesto, una caricia, un abrazo, tan poco, pero que es tanto, porque quien gastó la vida por vos, merece que vos también le dediques algo de tiempo, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos esa lógica. Yo la primera vez que la escuché, empecé a pensar en mi bisabuela, en mis abuelos, en mis propios padres, en mis educadores, catequistas, y tantas personas que han gastado su vida por uno, y a uno le pasó tan rápido que a veces después no lo valorás, ¿no? Devuélveles los años, los buenos y los malos. Devuélveles las horas que sin contar te han dado. Devuélveles las lágrimas, las penas y la vida. Devuélveles la vida que entera te entregaron. Devuélveles al menos un gesto, una caricia. Devuélveles un beso, una leve sonrisa. Devuélveles la sangre de tu sangre. Devuélveles la casa que un día fue tu casa. Devuélveles si puedes sus noches y sus días. Devuélveles despacio, sin pausas y sin prisa. Devuélveles las lágrimas y aciertas a contarlas. Devuélveles las huellas marcadas en el alma. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles los años, los buenos y los malos. Devuélveles las horas que sin contar te han dado. Devuélveles las lágrimas, las penas y la vida. Devuélveles la vida que entera te entregaron. Devuélveles al menos un gesto, una caricia. Devuélveles un beso o una leve sonrisa.
Devuélveles la sangre de su sangre. Devuélveles la casa que un día fue su casa. Devuélveles si puedes sus noches y sus días. Devuélveles despacio, sin pausas y sin prisas. Devuélveles las lágrimas si es que aciertas a contarlas. Devuélveles las huellas marcadas en el alma. Y devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles la vida, devuélveles la vida, devuélveles la vida. Señores, continuamos, ya entramos en la última parte de nuestro programa. La verdad es que se fue volando, daría para mucho más, pero bueno, por otro lado también nos deja el gustito de seguir y eso está bueno, porque además la audiencia así lo manifiesta a través del 099-120-770. Alison, a nivel internacional, ¿qué pasos se han dado? ¿Hay alguna iniciativa, alguna propuesta concreta? Bueno, te cuento, la OEA entregó a todos los gobiernos, a todos los parlamentos de América Latina, lo que es la proclama de los derechos humanos referido a las personas de la tercera edad. Uh-huh. Justamente el hecho de, bueno, actualmente se está estudiando en nuestro parlamento esa proclama. Y bueno, justamente el hecho de que a nivel mundial se esté exigiendo y pidiendo a nivel de parlamentos y gobiernos y bueno, y de todas las sociedades y las culturas en general más derechos para las personas de la tercera edad, es como también la razón fundamental por la cual debería existir una norma que regule todo lo que tenga que ver en ese tema, ¿no? Uh-huh, sí. Y por lo tanto es la razón fundamental también por la cual debería existir un código del anciano, un código del adulto mayor, acá en Uruguay, ¿no? Bueno, además hay muchísimas más razones, por supuesto, por las cuales deberíamos de tener un código, pero a nivel internacional esa sería como la fundamental. Sí, claro, hay una iniciativa ahí importante, sí, ¿no? Además, que es, bueno, una organización internacional, ¿no? Nada más ni nada menos que la OEA, que es quien nos está exigiendo más derechos para las personas de la tercera edad, y ya vemos la ONU también cómo está trabajando en materia de todo este tema. Por lo tanto, nosotros como país y sobre todo como sociedad no podemos quedarnos atrás y tenemos que hacer algo por este tema. Bien. Bueno, y ya en la última parte del espacio nuestro, se han planteado un montón de situaciones, han tirado aquí en la mesa un montón de realidades bastante complejas. Reitero que a muchos tal vez les ha llamado la atención, cosas nuevas para otros. ¿Qué soluciones hay? Es decir, no qué soluciones, sino qué cosas deberíamos nosotros, individualmente, pero también como sociedad, empezar a hacer para de a poquito poder ir cambiando esta realidad, para ir cambiando el pensamiento, los paradigmas, la forma de actuar, la acción de cada uno de nosotros. Bueno, creo que lo primero que se ha dicho bastante, ¿no? Yo creo que capaz que sintetizando sería visibilizar el tema, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo que ha hecho Alison en toda esta movida golpeando 1000 puertas por el tema del código y sobre todo con los políticos, o sea que esto, a ver, si las personas lo tienen delante, el tema se vuelve visible, se vuelve real. Si no, es algo que está detrás de una cortina. Entonces yo creo que, en primer lugar esto, ¿no? Yo creo que el tema de poner el código en la agenda política es una forma de visibilizarlo y de llevarlo a término en que esto pueda concretarse. Después un poco, Alison ya lo dijo, el tema también de los medios, ¿no? Los medios crean cultura también, ¿no? Y obviamente los temas que están en los medios son los que están en la mente de la gente. Lo que no se habla en los medios, para muchísima gente es como que no existe.
Lo cual es lamentable también, ¿no? Porque eso habla también de una falta de creación cultural desde otros ámbitos, ¿no? Pero viendo lo positivo, Fabián, por ejemplo, el estar hoy acá, es una forma de hacerlo visible, de hacerlo audible, digamos, ¿no? Pero de todas maneras de hacerlo presente en la vida de la gente. Bueno, todo lo que se haga a través de la televisión, de las redes sociales, la campaña en la que tanto trabajaron Rosana y Alison por el tema de Valoralos, o sea, toda la gente que se prendió en esto, que lo hizo visible en sus redes sociales, con su propio rostro, un solo día, y sigue todavía, y se sigue sumando gente, donde no quedó en el día contra el maltrato. Se hizo, y eso fue lo lindo, se sigue generando todavía esa conciencia de yo me sumo a querer valorarlos, ¿no? Hacer algo para esto, aunque sea eso, poniendo mi rostro, mi nombre. Yo creo que hay mucho por hacer, pero creo que todo, en primer lugar, estaría como la primer meta en todas las formas posibles de hacer el tema visible. Y bueno, y lo que tú decías hoy, cambiar la mentalidad es algo que es a largo plazo, pero hay que empezar. Rosana. Sí, bueno, para no repetir lo que dijo Miguel, pensando en cada uno, yo creo de que trabajar a nivel individual, poder llegar con una adultez, con una mirada diferente, más positiva, ¿no? Tratar de sacarnos ese paradigma de lo negativo, de lo malo, bueno, que es un momento de abandono, de tristeza, de enfermedad, tener una mirada más positiva sobre lo que es la adultez, y para eso es un cambio que tengo que tener yo a nivel interior para poder modificarlo, verlo como un momento de la jubilación, justamente de júbilo, de alegría, y tratar de vivirlo así a pesar de tantas cosas, ¿no? Porque si no, como que siempre nos quedamos en lo que realmente nos falta, y siempre estamos esperando el fin de semana para ser felices, o las vacaciones que nunca llegan, o tener dinero para hacer el viaje. Bueno, yo creo que es estar un poco más en el aquí y el ahora, y disfrutar el momento y lo que tenemos, ¿no? Creo que eso es algo bueno. Hay un mensaje acá que me parece que ilustra y agrega un elemento más ahí, algo se ha hablado. Yo tengo 58 años, tengo problemas de salud, tengo miedo de envejecer. El tema de la enfermedad también. Claro, ¿no? el tema de porque evidentemente se produce un deterioro que ya lo empezamos a vivir. En realidad el deterioro después de los 25 años a nivel cognitivo empieza el declive. Así nos lo marca, que empieza nuestro declive a nivel cognitivo. Hay una parte de meseta, y luego después de los 25 a nivel cognitivo se produce. Yo creo que el tema del envejecimiento también pasa por la mente, ¿no? Yo creo que cuando uno deja de hacer, el otro lo he dicho en varios lugares, de hacer cosas, de estar como activos, ¿no? Estimulado, ¿no? Estar activos. Por algo la Organización Mundial de la Salud habla de un envejecimiento activo, y nos invita a todos los países a que estimulemos eso, a la actividad. Cuando nos quedamos es cuando nos ponemos viejos, y eso nos puede pasar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a cualquier edad. Y el tema de la enfermedad evidentemente es algo que hay, bueno, tratar de sobrellevarla lo mejor posible, pero la mente es todo. O sea, ¿qué es lo que yo me digo? Es todo. La mente te hace o estar bien en una enfermedad, o yo he conocido personas que han estado enfermas, y su actitud, la actitud con la cual enfrentamos la enfermedad. Claro, ¿no? Clarísimo. Que eso, bueno, hay que trabajarlo. Qué bueno que está el programa, saludo con gran admiración y agradecimiento por vuestra dedicación en este gran tema, que a todos nos llega el momento de afrontarlo. Un cariño y bendiciones, nos dice Carmen desde Positos. Muy bueno el programa. Magalí de Santa Lucía del Este. Sería bueno hacer un CD para comprarlo, hablando del programa. No des ideas. No, pero lo vamos a reiterar, y va a estar en las redes sociales también. Dice, yo me he gastado en la vida criando mis hijos y nietos, dando a los demás, y fue y es una gracia de Dios poder hacerlo. Bueno, y algo maravilloso que pasó, por ejemplo, con la campaña del hashtag Valoralos, fue que justamente tanto personas grandes como jóvenes, ¿no? Participaron de esto, y por eso es importante que sea algo de toda la sociedad. ¿Sentís que en los jóvenes hay repercusión en este tema? Vos sabés que interesa? Sí, tengo un Facebook que se llama El Código del Anciano, a través del cual recibo muchos mensajes y una cuenta de Twitter también. Sí, Código del Anciano. Twitter, sí. Y bueno, recibo muchos mensajes de gente de todas las edades, y me ha sorprendido mucho, y me gusta mucho que, personas jóvenes también se han interesado por este tema. Qué bueno. Justamente el hecho de motivar a otros jóvenes
a que se interesen por este tipo de temas es muy importante y es fundamental. Me dicen, bueno, desde que está buenísimo lo que haces, porque yo también soy nieto y me preocupo por mis abuelos. Y bueno, así como hablábamos del tema del abuso y del maltrato, también están los familiares que se ocupan de su adulto mayor. Y eso es un detalle a destacar también, ¿no? Claro que sí. Y a tener en cuenta. Bueno, se escribe Miriam del Cordón, que manda un saludo, que está escuchando. Después otro mensaje. Teresa y Luce de Villa Muñoz, con mucha emoción y atención estamos escuchando. Deseamos saber dónde podemos ubicar al padre Fabián. Acá estoy. Cerrito 475. No, si quieren de repente, después me pueden llamar al terminar el programa, no hay problema, ¿sí? Después por acá, muy bueno el programa, hermosa canción. Soy Estela de Pando, tengo 68 años, he sufrido violencia psicológica y duele cuando es de los hijos. Vivo sola, espiritualmente no, porque Dios y Jesús están cada día junto a mí, ellos me sostienen. Un tema, ¿no? Totalmente. Y sobre todo el tema de la soledad, aunque, bueno, acá no entramos en este tema, Miguel, Sí, es un Rosana temón, sí. y Alison, el tema de la fe, Sí. de lo que implica y del sostén que es la fe también en estos casos, ¿no? Totalmente, Sí. la parte espiritual y la fe fundamental. Bueno, y se dice también, es una etapa en la cual uno tiene muchos momentos en los cuales tienes que desprenderse de muchas cosas, ¿no? Y el desprendimiento en la vejez de afectos, de cuestiones de capacidad física, el desprendimiento hasta económico, o sea, el desprendimiento de muchas cosas te lleva a aferrarte a lo único importante. Y por eso se dice que en la vejez la cuestión del sentido de la vida no se puede esquivar. Porque la pregunta por el sentido, cuando sos joven y estás en 1000 cosas, la podés esquivar por un tiempo. Pero en la vejez es el momento donde la pregunta por el sentido de la vida es inesquivable, y por lo tanto esta pregunta tiene que ver con la fe, con dónde depositas tu esperanza, con cómo es tu relación con Dios, con cómo vivís tu crecimiento interior, porque justamente, ¿dónde tenés puesta la mirada? ¿No? ¿Qué es lo importante en la vida? Romano Guardini, un teólogo muy importante en el siglo XX, escribía sobre la vejez y decía que lo que en una etapa de mi vida era muy importante, en la vejez me fue insignificante. Y lo que en la juventud me era insignificante, ahora se ha vuelto relevante. ¿Por qué? Porque cambian las prioridades. Y entonces también la vida espiritual es diferente. Es diferente, y vos, Fabián, lo sabés también, en el acompañamiento de las personas mayores en la fe, que es muy distinto cómo se vive la fe y la esperanza en la vejez que en la juventud. Y obviamente que también los abuelos, en muchas culturas y hasta en muchas religiones, no digo solo la fe cristiana, han sido el tesoro y la reserva espiritual para las futuras generaciones, porque transmiten muchas veces la fe y la esperanza que a los nietos, que a veces los propios padres no tienen, porque llevan una vida un poco más superflua. Bueno, de ¿no? hecho, el presbítero es anciano, Sí. quiere decir anciano. O sea, el sacerdote, en este caso el cura, es considerado el anciano en ese sentido, no como referente también de la comunidad, ¿no es cierto? Es así. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a Alison, Rosana, Miguel, por este tiempo, por este momento. Ha sido una alegría y siento que vamos a tener que retomarlo el tema. Sí, sí. Porque han quedado muchas cosas, ¿no? No Sí, sé ustedes qué les parece. Sí, hay muchos temas a tratar, es muy amplio Ujú. y bueno, hay que continuar concientizando sobre este tema. ¿Cómo siguen los pasos del equipo? Bueno, Bueno, hay de todo. Tenemos- te cuento. No se aburren, ¿no? No. Mañana vamos a dar una charla en Ajá. el Hotel Main Suites en Punta Carretas, en el cual vamos a exponer sobre los derechos del adulto mayor, del discurso a la acción, y vamos a estar los tres exponiendo. Qué bueno. Y después... Y También. además tenemos confirmada la participación de prensa y políticos, que también nos parece importante que Sí. justamente ellos sean los que más tomen conciencia Sí. a la hora de empezar a trabajar en esto. Para que ¿no? ser actores. Y hacer- mucha suerte también en el tema del Exacto. Parlamento, ¿no? Es decir, de introducir este tema, que además digo, no va a ser fácil porque no estamos en campaña, pero de todos modos creo que es muy interesante también, ¿no? Sí, igual, bueno, he recibido bastante ayuda Y hay siempre... interés. Y sí, bueno, creo que, por ejemplo, hay determinadas personas que se interesan mucho más por este tema y que tienen como una cierta debilidad. Y bueno, yo creo que sí, que se va a poder Seguro, presentar y seguramente. que sea algo como
de todos, para todos. Bueno, y después una cosa, Fabián, Rosana está trabajando mucho más que yo en eso, yo la acompaño en algunas actividades, en la educación, en la formación, tanto al interior de las empresas, ya se ha empezado, y sobre todo también con el adulto mayor, con personas jubiladas, a descubrir en el espacio Motivarte también se trabaja mucho eso, ¿no? Cómo vivir el sentido de la vida, cómo descubrir un nuevo sentido en esa etapa. También porque queremos hacer una acción directa con la gente. Porque si no nos quedamos, como muchas veces pasa, que creamos comisiones para pensar, pero pasa el tiempo y no hacemos nada en lo concreto. Entonces, también la idea es, ya estamos empezando a formar, bueno, y de repente después podés, capaz que otro día profundizar un poco para invitar y avisar cuando haya actividades, para personas que quieran, en esta etapa de la vida, en que se les hacen difícil y cuesta arriba muchas cosas, cómo mirar de otro modo y cómo aprender ciertas estrategias para vivir mejor esta etapa, ¿no? Exacto. ¿Tú sos columnista en el programa Calidad de Vida? No. Ah, no, porque va seguido. Ah, que vas. Fui a Calidad de Vida, sí, en Desayunos Informales estuve, después en Calidad de Vida. Ah, podemos avisar que el domingo 3 de julio, el domingo 3 de julio habrá un programa con nosotros en Calidad de Vida. Estamos en Calidad de Vida. Y mañana, no sé si se puede decir también, estamos en el 10 con Alison, en el programa de Sotelo y Marinés Ovaldía. En la tarde. En la tarde. Bien. Y el martes creo que también en el País TV. Sí. Qué agenda, ¿eh? Estamos, una paliza. Una paliza bárbara, pero el tema es no parar. Sí, Digo, como decíamos hoy, hicimos lo del hashtag, tuvo buena repercusión y hay que agarrarse de eso y seguir haciendo actividades y bueno, la creatividad a flor de piel. Señores, Alison Kennedy, que es licenciada en comunicación, especializada en el área de publicidad y máster en dirección de gestión de empresas, quien nos ha presentado el anteproyecto de ley del Código del Anciano. Rosana Valmeli, que es psicóloga, licenciada en psicología, especialista en calidad de vida y creadora del espacio Motivarte, para personas en etapa pre y post jubilatoria. Y bueno, el profesor Miguel Pastorino, docente de filosofía y ciencias de la religión, que también colabora en Motivarte, y que, como decíamos hoy, la semana pasada publicaste un artículo en aleteia.org sobre este tema que está muy bueno, aleteia.org, ¿verdad? Sí, el artículo se llama "Valoramos a nuestros ancianos, envejecer en la cultura del descarte". Igualmente lo voy a dejar público en Facebook. Bien. Y en mi Twitter, y además en el del Código del Anciano también ahora lo voy a marcar para que de repente, si alguien lo quiere leer, lo puede ver ahí. O si no, pone en Google Aleteia, valoramos a nuestros ancianos y les va a aparecer el artículo. Gracias por la generosidad. Como siempre. Señores, nos vamos. Gracias a Carlos Condesa por la puesta al aire. Ya se viene hora 25, palpitando la final de la Copa América, Centenario. Un poco caliente porque quedamos afuera, pero bueno. Personalmente vamos a Argentina, no sé ustedes. Pero no, recuerden que para hacer realidad esta propuesta de seguir evangelizando a través de Radio Oriental, recurrimos a la ayuda de ustedes. La colaboración económica para sostener es importante, es fundamental y hace que podamos seguir al aire con estos programas. Por eso los invito a que a través de la cuenta de Hábitat 17808 allí aporten generosamente para que podamos seguir al aire, o a través del 0908-3701 y estarían donando 100 pesos por mes, 0908-3702 y están donando 300 pesos mensuales, o 0908-3703 y están donando 500 pesos por mes. A quienes lo hacen, muchísimas gracias, y a los otros que se animen, no se olviden que Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no es cierto, Miguel? Señores, nos vamos, que pasen muy bien. ¿Sí? Y bueno, agradecerle a toda la audiencia que se quedó hasta el final de escuchar el programa y decirles que bueno, que es muy importante que ellos nos apoyen con todo este tema de crear un código del anciano para el país, ¿no? Porque es algo para la gente. En Facebook, Código de la Ancianidad, ¿es? Sí, el Código del Anciano. Código del Anciano. Y en Twitter también, Código de Anciano. Que pasen muy bien. Devuélveles los años, los buenos y los malos. Devuélveles las horas que sin contar te han dado. Devuélveles las lágrimas, las penas y la vida. Devuélveles la vida que entera te entregaron. Devuélveles al menos un gesto, una caricia. Devuélveles un beso, una leve sonrisa. Devuélveles la sangre de tu sangre,
la casa que un día fue tu casa. Devuélvele si puedes sus noches y sus días. Devuélveles despacio, sin pausas y sin prisas. Devuélveles las lágrimas y aciertas a contarlas. Devuélveles las huellas marcadas en el alma. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles los años, los buenos y los malos. Devuélveles las horas que sin contar te han dado. Devuélveles las lágrimas, las penas y la vida. Devuélveles la vida que entera te entregaron. Devuélveles al menos un gesto, una caricia. Devuélveles un beso o una leve sonrisa. Devuélveles la sangre de su sangre. Devuélveles la casa que un día fue su casa. Devuélveles si puedes sus noches y sus días. Devuélveles despacio, sin pausas y sin prisas. Devuélveles las lágrimas si es que aciertas a contarlas. Devuélveles las huellas marcadas en el alma. Y devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles si puedes, devolverles la vida que no vuelve una vez que se ha dado. Devuélveles la vida